Capítulo 41. La semana que siguió al regreso de las muchachas pasó muy rápido, y comenzó la segunda, que era la última que pasaba el regimiento de Meriton, motivo por el cual languidecían todas las jóvenes de la localidad. La tristeza era casi general. Solo las mayores de las Bennet tenían ánimos para comer, beber y dormir con naturalidad, por lo que eran tachadas de insensibles por Kitty y Lydia, cuya melancolía era tan grave que no podían comprender que sus hermanas tuvieran tan duro el corazón. «Dios mío, ¿qué será de nosotras? ¿Qué vamos a hacer ahora?», exclamaban en medio de su dolor. «¿Cómo es posible que puedas sonreír, Lizzie?». Su madre se solidarizaba con ese pesar, recordando que ella también había sufrido hacía 25 años por esa razón. «Recuerdo que lloré 2 días seguidos cuando se marchó el regimiento del coronel Miller», contaba. «Entonces sentí que el corazón se me partía». «Yo estoy segura de que eso es lo que le pasará al mío», dijo Lydia. «Ah, si pudiéramos ir a Brighton», exclamó la señora Bennet. «Oh, si así fuera, pero papá es tan poco condescendiente. Los baños de mar me harían que me restableciera completamente». «La señora Phillips dice que me sentarían muy bien», añadió Kitty. Esa era la clase de lamentaciones que se escuchaban constantemente en la casa de Longbourn. Lizzie trataba de no participar en eso y se apartaba, pero cuando lo hacía, se sentía avergonzada. No podía dejar de recordar la veracidad de los señalamientos que había hecho Darcy respecto de su familia, y nunca, como entonces, había estado dispuesta a perdonar sus intromisiones en los proyectos sentimentales de su amigo. Pero la tristeza de Lydia pronto se disipó, porque recibió una invitación de la señora Foster, la esposa del coronel del regimiento, quien la invitaba a acompañarla a Brighton. Aquella era una gran amiga de Lydia. Era muy joven y estaba casada desde hacía muy poco. Ellas eran tan parecidas en carácter y en jovialidad que habían simpatizado desde que se conocieron, y tras unos meses de relación se habían convertido en amigas íntimas. El entusiasmo de Lydia en esta ocasión, la adoración que mostraba por la señora Foster, la satisfacción de la madre y el disgusto de Kitty no eran cosas que pudieran describirse con facilidad. Desvinculada por completo de los sentimientos de su hermana, Lydia manifestaba una alegría desmesurada, y pedía a todos que la felicitaran, riendo y hablando en voz más alta de costumbre, mientras la pobre Kitty seguía en el salón, lamentándose de su mala suerte. «La señora Foster debería haberme invitado a mí también», decía, «aun cuando yo no sea tan amiga suya como Lydia. Yo tengo el mismo derecho que ella y tal vez más, porque soy 2 años mayor». En vano procuró Lizzie que entrara en razón, y en vano también Jane pretendió que se conformase con su suerte. Aquella invitación no produjo en Lizzie los mismos sentimientos que en su madre y en Lydia. Ella comprendió que tampoco en esta ocasión se podía pensar que su hermana mostrase el mínimo de sentido común, y no pudo menos que pedir a su padre que no la dejase ir. Ella le expuso algunas quejas acerca de la conducta de Lydia, las escasas ventajas que podían derivarse de una amistad como la señora Foster, y la posibilidad de que ella se mostrase todavía más imprudente en Brighton, donde las tentaciones serían mayores que en su casa. Él la escuchó con atención y le dijo: «A Lydia le gusta mucho exhibirse y lo hará igual en un sitio que en otro. Y por cierto que no podríamos esperar que lo hiciera con tan poco gasto y sacrificio para su familia como en el viaje que se le ofrece». «Pues si tú te dieras cuenta», repuso Lizzie, «de los grandes daños que se deducen para la familia a partir del comportamiento de Lydia, para no mencionar el que ya se ha causado, estoy segura de que pensarías de diferente manera». «¿Que ya ha causado daño?», repitió el señor Bennet. «¿Acaso ha ahuyentado ya alguno de tus pretendientes? Pobre Lizzie, pero no debes perder el ánimo. Si un joven es tan escrupuloso como para renunciar a ti por una nimiedad, es que no vale la pena, y peor si son varios. Por favor, hazme la lista de aquellos que te han abandonado por culpa de Lydia». «No es así, papá. Yo no me quejo de los daños particulares que haya podido sufrir yo, sino de los generales. Nuestro prestigio como familia, nuestra responsabilidad, habrán de resentirse a causa de la volubilidad extrema y la falta de juicio que muestra Lydia. Perdóname que te hable con tanta franqueza,
Si tú, mi querido padre, no quiere tomarse la molestia de reprimir su carácter y enseñarle que su actual manera de vivir no puede ser el fundamento de su vida futura, tal vez después sea muy difícil hacer que se enmiende, pues su carácter se afirmará, y a los 16 años será la más redomada coqueta y será el hazmerreír de todos. Su único atractivo será su juventud y su belleza, pero a causa de su ignorancia y su carencia de sentido común, socialmente nunca será disculpada de su excesiva tendencia a ser admirada. Y el mismo peligro corre con Kitty, quien sin duda sigue los pasos de Lidia. Ella es vanidosa, ignorante, perezosa e incapaz de aceptar un consejo. Querido papá, ¿acaso puedes suponer que ellas no serán objeto de toda clase de críticas y que no arrastrarán en su desgracia a nosotras, las demás hermanas? El señor Bennet se dio cuenta de que Lizzie hablaba con toda seriedad, y, tomándola afectuosamente de la mano, respondió: «Mira, querida, tú no debes preocuparte. Estoy seguro que, donde quiera que estén Jane y tú, serán respetadas y muy apreciadas. Yo no creo que pudiera ser perjudicial para ustedes el hecho de que tengan 2 o tal vez 3 hermanas muy necias. Ten en cuenta que no tendremos un momento de paz en Longbourn si Lidia no va a Brighton. Así que no debes oponerte a que vaya. Estoy seguro de que el coronel Foster es un hombre sensato y cuidará de ella, además de que tu hermana no tiene fortuna importante, por lo que no es blanco de las ambiciones de nadie. Si acaso se comporta como una coqueta en Brighton, eso tendrá repercusiones menores allá que aquí. Los oficiales se fijarán en otras mujeres más interesantes. Tal vez sus experiencias allá la hagan reconocer su propia insignificancia. De cualquier manera, ella no puede ser peor de lo que ya es, y eso no nos autoriza a encerrarla bajo llave el resto de su vida». Ante las respuestas de su padre, Lizzie se vio en la necesidad de contenerse, pero no por ello cambió su opinión, y se alejó de su padre molesta y triste. No era su intención acrecentar sus disgustos insistiendo en ello. Estaba simplemente satisfecha de haber dicho lo que tenía que decir y de haber representado correctamente su papel. Después de todo, ella no estaba en condiciones de prevenir males inevitables o de aumentarlos con su ansiedad. Si Lidia o su madre hubieran escuchado la conversación con su padre, nada hubiera sido suficiente para expresar su indignación, pues ambas eran demasiado volubles. En la imaginación de Lidia, una visita a Brighton representaba todo lo que se necesita para experimentar la felicidad en este mundo. Ella imaginaba las calles y las playas de aquella localidad llenas de oficiales, y a sí misma como centro de atención de docenas de ellos, por ahora desconocidos. Ella soñaba con un campamento militar bellamente dispuesto, rodeada de jóvenes alegres y deslumbrantes con sus casacas rojas, y contemplaba aquella visión idílica con la imagen de ella misma, sentada frente a una tienda de campaña y coqueteando con menos de 6 oficiales a la vez. Si hubiese sabido que su hermana intrigaba para quitarle sus sueños, ¿cómo habría reaccionado? Su madre podía comprender sus sentimientos, pues casi eran los mismos. El que Lidia fuese a Brighton era por lo menos un consuelo que le permitía paliar la frustración por el hecho de que su marido jamás aceptaría llevar allá a toda la familia. Pero todos ignoraban lo que había pasado, y la exaltación y el entusiasmo continuaron hasta el día mismo en que Lidia abandonó la casa. Lizzie vería a Wickham por última vez. Ella había estado con frecuencia en su compañía desde su regreso, así que su turbación casi había desaparecido, y, desde luego, su interés por él se había esfumado desde hace mucho tiempo atrás. Ella había aprendido a descubrir, en aquella misma amabilidad que al principio tanto le atraía, un dejo de afectación y de malicia que ahora le disgustaba mucho. Por otro lado, a ella le resultaba muy desagradable la manera como ahora se comportaba con ella, pues pronto dejó ver sus intenciones de renovar el tipo de atenciones que había tenido hacia ella en la primera época de su relación. Pero ahora lo único que podía causar era el animar la animadversión que ella sentía. Ella había perdido todo interés por él, y al verse objeto de tan vana y frívola galantería, y al contenerla con finura, no podía evitar sentirse ofendida al percibir que,
Por más tiempo que hubiese pasado sin prodigarle sus atenciones, y cualquiera que hubiese sido la causa de interrumpirlas, él se sentía capaz de avivar la vanidad de ella, y recuperar su preferencia con solo renovar sus antiguas actitudes. El último día de la permanencia del regimiento en Meryton, Wickham y otros oficiales fueron invitados a comer a Longbourn. Lizzie se encontraba tan poco dispuesta a hablar con él amigablemente, que al preguntarle a Wickham cómo la había pasado en Hunsford, ella respondió que el coronel Fitzwilliam y Darcy habían estado 3 semanas en Rosings, preguntándole si conocía al coronel. Wickham se mostró primero asombrado y después molesto y alarmado, pero al momento se repuso, y esbozando una sonrisa contestó que en una época había cultivado su amistad, y lo consideraba un verdadero caballero, preguntándole a su vez qué opinión le merecía. La contestación de Lizzie fue muy favorable, y con un aire de indiferencia añadió: ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Rosings? Cerca de 3 semanas. ¿Y lo veía con frecuencia? Sí, casi todos los días. Yo creo que sus modales son muy diferentes de los de su primo. Sí, muy diferentes, pero creo que la impresión que se tiene del señor Darcy cambia favorablemente a medida que se le conoce mejor. ¿De veras?, exclamó Wickham con un gesto de sorpresa, que trató de ocultar, pero que no pasó inadvertido a Lizzie. Inmediatamente dijo en un tono más jovial: ¿Es que mejora su trato, su cortesía o sus modales? La verdad, yo no puedo creer que haya mejorado en lo esencial. Oh, no, repuso Lizzie. En lo esencial sigue siendo igual que siempre, y más aún. Mientras ella hablaba, Wickham parecía desconcertado, no sabiendo si congratularse con aquellas palabras o desconfiar de las mismas. Seguramente había descubierto en la actitud de Lizzie algo extraño, que le hizo escuchar con atención y cierto recelo lo que ella le dijo. Cuando dije que gana en el trato no quiero dar a entender que sus modales se vayan perfeccionando, sino que cuando uno lo conoce mejor, también comprende los motivos de su conducta. Wickham no pudo ocultar ahora su inquietud, pues un rubor le subió al rostro y parecía agitado. Guardó silencio por un instante hasta que pareció regresar a su habitual compostura, y dijo en un tono tranquilo: «Usted conoce muy bien mis sentimientos hacia el señor Darcy, por lo que comprenderá que me alegra que por lo menos sea capaz de fingir una actitud correcta. De esa manera, incluso su orgullo puede ser útil, si no para él mismo, si para otros, pues le impedirá el proceder de forma atroz, como yo lo he sufrido. Yo me temo que esa especie de cautela a la que parece aludir usted la use solamente en presencia de su tía, pues él siempre ha estado interesado en causarle una buena impresión. Él siempre ha tenido miedo de ella, eso lo sé muy bien, y en buena parte puede interpretarse que el deseo de acelerar su boda con la señorita de Burgh, lo que para él es muy importante». Lizzie no pudo reprimir una sonrisa al escuchar esto, pero no dijo nada. Solo respondió con una breve inclinación de la cabeza. No se le escapaba el hecho de que él pretendía desviar la conversación hacia el viejo tema de los agravios, y no estaba de humor para permitírselo. El resto de la velada él trató de aparentar jovialidad, pero renunció por completo a tratar de halagar de nuevo a Lizzie. Finalmente se separaron con mutuas muestras de cordialidad, aunque por ambos lados deseaban no volver a verse jamás. Al terminar la reunión, Lydia se fue con la señora Forster a Meryton, de donde partirían hacia Brighton, a la mañana siguiente muy temprano. La despedida fue más ruidosa que patética, y Kitty fue la única que derramó lágrimas, pero lo hizo más de envidia que de tristeza. La señora Bennet expresó una y otra vez sus deseos de felicidad para su hija, y añadió que no perdiese la oportunidad de divertirse todo lo posible, consejo que con toda seguridad sería atendido, y las expresiones de alegría de la propia Lydia fueron tan estridentes que apenas escucharon los menos efusivos parabienes de sus frustradas hermanas.